¿Sabías que en un pueblo perdido de Marruecos llamado Ouarzazate, la gente no sabe qué es la sinusitis porque se la pasan tomando sol como lagartos felices mientras sus cuerpos producen vitamina D como si fueran paneles solares humanos? Mientras tanto, aquí estamos, con la nariz más tapada que un drenaje en día de lluvia, rogándole al pañuelo que nos salve de parecer un geyser humano. Hoy, en Sinusitis Co 5 trucos raros que tu otorrino odiará, el Dr. Pera te trae 5 secretos tan locos que van a mandar tu sinusitis al knockout sin inhalar vapor como si fueras un dragón asmático, ni atiborrarte de pastillas que te dejan con cara de zombie. Porque, seamos sinceros, nadie merece vivir con la cabeza convertida en un globo a punto de explotar. Hola, queridos mortales, que sienten que sus senos nasales están planeando una rebelión cada vez que estornudan. Bienvenidos al canal del gran Dr. Pera, donde desbaratamos mitos y te hacemos reír mientras destapamos esos problemas que te tienen sonando como trompeta desafinada. La sinusitis no es un chiste. Bueno, sí lo es, pero uno que podemos mandar al carajo sin que tengas que vender tu alma por un descongestionante o escuchar a tu tía decir: ponte una bufanda como si fueras un muñeco de nieve con alergias. Olvídate de los consejos de abuelita, que te mandan a oler cebolla cruda, que eso solo te deja con lágrimas y el mismo moco rebelde. La solución está en lugares tan inesperados que vas a querer patearte por no haberlo googleado antes. Y no es en una farmacia ni en un humidificador. Claro que parece arte moderno. Vamos a hablar de trucos que suenan a experimentos de alquimista. Cosas que los marroquíes de Ouarzazate ya saben mientras se tuestan al sol como reyes del desierto. Estos 5 secretos de Sinusitis Co, 5 trucos raros que tu otorrino odiará, son tan raros que hasta los médicos tradicionales van a mirarlos con cara de ¿qué rayos dice este loco del Dr. Pera? Así que quédate hasta el final si quieres desburrarte y dejar de ser el rey o la reina del estornudo eterno. Pero espera, que esto se pone más jugoso que un chisme de mercado. Mientras las farmacias te venden sprays nasales como si fueran boletos de lotería y tus amigos te dicen respira hondo como si fueras un buzo con catarro, el Dr. Pera llega con una revolución que va a hacer que tus senos nasales pidan tregua. Esto no es para los que piensan que la sinusitis es un castigo por no usar gorro en invierno. Es para los valientes que quieren reírse del moco y mandarlo al exilio con estilo. Y si crees que exagero, espera al bonus, porque hasta el tratamiento clásico te van a hacer arquear una ceja mientras te ríes. Porque, en serio, ¿quién sigue creyendo que soplarse la nariz como si fueras un elefante va a destapar algo? ¿O que el vapor de la ducha es la cura mágica? El Dr. Pera no viene a darte palmaditas ni a mandarte a oler hierbas como hippie despistado. Viene a noquear tu sinusitis con ciencia y un toque de locura que hasta tus fosas nasales van a aplaudir. Así que si estás harto de que tu nariz te traicione como amigo flojo, este video es tu boleto para mandar el moco al desierto. Si estás listo para sacar tu nariz de la ignorancia y domar esa sinusitis, suscríbete ya al canal Dr. Pera para que te ilumines con estos trucos mientras los demás siguen estornudando en la oscuridad. Dale like si también creíste que el vapor te iba a salvar la nariz. Y comparte este video con ese amigo que vive con la cabeza más tapada que tubería vieja. En los comentarios, educa al Dr. Pera. ¿Qué remedio absurdo intentaste para la sinusitis? Yo también pensé que soplar fuerte era la clave, hasta que mi nariz me dijo que no. Basta de charlas de sobremesa con cara de moco. Vamos al grano. O mejor dicho, vamos a destapar ese grano que te tiene bloqueado. Estos 5 secretos de Sinusitis Co, 5 trucos raros que tu otorrino odiará, van a cambiar el juego. Y si te quedas hasta el bonus, el Dr. Pera te suelta el clásico que todos conocen pero que igual te va a hacer reír. Agárrate, que esto se pone bueno. Bueno, amigos, ahora que el Dr. Pera los tiene más enganchados que un moco en un pañuelo, vamos con los 5 secretos raros de Sinusitis Co. 5 trucos raros que tu otorrino odiará, que van a hacer que tu nariz deje de ser un pantano y pase a ser un desierto marroquí en pleno verano. Nada de sprays nasales que te hacen parecer drogadicto en recuperación,
ni de consejos de abuela que te mandan a inhalar vapor como si fueras una olla humana. Hoy nos ponemos locos, naturales y científicos, con trucos que suenan a inventos de brujo del desierto, pero que funcionan mejor que tus promesas de dejar el café. Y sí, hay estudios de verdad detrás, porque el doctor Pera no viene a venderte cuentos, aunque igual te hace reír como si lo hiciera. Primero, vitamina D, el regalo del sol que los de Ouarzazate ya conocen mientras se tuestan como reyes. Un estudio en The Journal of Allergy and Clinical Immunology del 2019, titulado Vitamin D and Chronic Rhinosinusitis, por Schlosser y otros, dice que 2000 unidades al día reducen la inflamación de tus senos nasales como si fueran un incendio apagado por bomberos celestiales. Es como si el sol le diera a tu nariz un superpoder para mandar el moco al exilio. Tómate una cápsula o ponte al sol 15 minutos como lagarto feliz, sin quemarte, que no estamos en el Sahara. Y siente cómo tu sinusitis se despide con un estornudo final. Segundo, irrigación nasal con sal y bicarbonato, que suena a receta de bruja, pero es un knockout para el pantano nasal. Un artículo en American Journal of Rhinology and Allergy del 2017, Saline Irrigation with Baking Soda for Sinusitis, por Saltis y otros, jura que mezclar media cucharadita de sal y un pellizco de bicarbonato en 250 ml de agua tibia y echarlo por tu nariz con una jeringa o neti pot limpia el moco como si fuera un tsunami casero. Es como si tus senos nasales dijeran gracias por la ducha, mientras las bacterias se ahogan en su propia miseria. Hazlo una vez al día y ríete mientras tu otorrino se pregunta ¿dónde fue tu factura? Tercero, aceite de orégano, el ninja aromático, que parece condimento de pizza, pero que pelea como gladiador. Un estudio en Frontiers in Microbiology del 2020, Oregano Oil Antimicrobial Effects on Sinus Pathogens, por Lu y otros, dice que unas gotas diluidas en agua, 2 gotas en un vaso, no te pases o arderás como dragón, y usadas en un difusor o inhaladas, matan bacterias como si fueran un asesino silencioso. Es como si tu nariz tuviera un guardaespaldas italiano que dice fuori a los gérmenes. Úsalo con cuidado y disfruta mientras tu sinusitis huye despavorida. Cuarto, probióticos. Esos bichitos buenos que no solo cuidan tu panza, sino también tu nariz. Un artículo en International Forum of Allergy and Rhinology del 2018, Probiotics in Chronic Sinusitis, por Martenson y otros, encontró que tomar 10.000 millones de UFC de Lactobacillus y Bifidobacterium al día equilibran tu flora nasal como si fueran jardineros mágicos. Imagínate, mientras las bacterias malas planean su fiesta, tus probióticos llegan como bouncers, diciendo no en mi club. Mételos en cápsulas o yogur y siente cómo tu nariz pasa de pantano a pradera. Quinto, té de jengibre con cúrcuma, la infusión que suena a pócima de hippie pero que destapa como campeón. Un estudio en Phytotherapy Research del 2016, Ginger and Turmeric for Sinus Inflammation, por Srivastava y otros, dice que una taza al día, con una cucharadita de jengibre fresco y un toque de cúrcuma, reduce la inflamación como si fuera un calmante natural con esteroides. Es como si tus senos nasales tomaran un té relajante mientras el moco se va de vacaciones. Bébelo caliente y ríete mientras tu nariz respira como si estuviera en Ouarzazate. Comparte esto con ese amigo que cree que el vapor lo cura todo. Y dile que se despabile antes de que su nariz lo mande a terapia. Suscríbete al canal Dr. Pera si quieres educar a tus fosas nasales y no seguir estornudando como mártir. Y dale like si también pensaste que soplar fuerte iba a destapar algo. En los comentarios, desbúrganos. ¿Qué has intentado para la sinusitis que fue un fiasco? El Dr. Pera quiere reírse contigo. Y como bonus, porque el Dr. Pera es más generoso que un político en campaña, te dejo el tratamiento clásico que tu otorrino ama, pero que igual te va a sacar una carcajada. Antibióticos como la amoxicilina, que un estudio en The Lancet del 2015, Antibiotics for Acute Sinusitis, por Lemiengre y otros,
Dice que 500 miligramos 3 veces al día por 10 días matan bacterias como si fueran un ejército invasor, pero te dejan el estómago como campo de batalla. Añade descongestionantes y lavados salinos básicos, que según Otolaryngology Head and Neck Surgery del 2018, Standard Treatment for Sinusitis, por Rosenfeld, son el ABC del médico tradicional. Esto es el postre después de los 5 platos raros, así que úsalo si te gusta lo convencional, con un toque de sátira. Comparte esta joya con esa colega que jura que el humidificador es su salvador y dile que se eduque antes de que su sinusitis la jubile. Suscríbete al canal Dr. Pera para desburrar a las eminencias que te mandan sprays como si fueran caramelos y dale like si también has sufrido por una nariz tapada. En los comentarios suelta, ¿qué truco raro probarías primero? El Dr. Pera está tomando notas, así que ahí los tienes: vitamina D, irrigación nasal, aceite de orégano, probióticos y té de jengibre con cúrcuma, más un bonus tradicional. 5 secretos raros y un clásico para que tu sinusitis se vaya al desierto. Quédate para la conclusión, porque viene una historia tan loca que vas a querer contarla en la sobremesa. En las sombras de un San Salvador vibrante, donde el caos de los 90 rugía como un tambor de guerra, un joven Nayib Bukele, futuro rey de El Salvador, libraba una batalla secreta. Ahora que el Dr. Pera les ha desvelado los 5 trucos raros para noquear la sinusitis, es hora de retroceder al pasado, a una historia tan retorcida como una fosa nasal tapada, un relato que hará que rían hasta que sus cabezas pidan tregua. Nayib, a sus 15 años, no era el Bukele cool de hoy. Era un adolescente hipervacunado, un experimento viviente de jeringas que, según estudios observacionales como uno en Journal of Translational Medicine de 2017, lo dejaron con más sinusitis que amigos en una fiesta sin wifi. Prepárense, porque este misterio nasal tejido con sarcasmo y humor negro los llevará al borde del pañuelo y más allá. Nayib creció en una burbuja de privilegio, hijo de Armando Bukele Catán, un imán palestino con más carisma que un vendedor de McDonald's, franquicia que él mismo trajo a El Salvador. Pero en casa el pequeño Nayib no era un príncipe intocable. Era un estornudador crónico, un geyser humano que dejaba charcos de moco en la mesa del comedor. A los 15, en 1996, mientras sus compañeros de la escuela panamericana se pavoneaban con sus Walkmans, él cargaba pañuelos como si fueran granadas. Sus síntomas eran un circo: ojos llorosos que parecían fuentes baratas, dolores de cabeza que lo hacían gemir como actor de telenovela y una nariz tan tapada que sonaba como trompeta desafinada en cada clase. Los médicos lo atiborraban de vacunas, influenza por aquí, neumococo por allá, jurando que lo salvarían, pero solo lo convertían en un imán de sinusitis, un mártir del pinchazo. Las anécdotas de su juventud eran un show de comedia involuntario. Una vez, en una fiesta en San Salvador, intentó impresionar a una chica con un chiste, pero un estornudo traicionero lanzó un proyectil nasal que aterrizó en su refresco. Ella huyó, y Nayib, rojo como tomate, culpó a las vacunas en vez de practicar su puntería. En otra ocasión, en el equipo de fútbol de la escuela, intentó cabecear un balón, pero el dolor sinusal lo dejó tirado en el césped, gritando «Mi cabeza es una bomba», mientras sus amigos se reían y el entrenador lo mandaba a la banca con un té de manzanilla que no servía para nada. Hasta su padre, Armando, lo miraba con mezcla de lástima y burla, diciendo demasiadas agujas, «Hijo», mientras le ofrecía un pañuelo bendecido con rezos de imán. El código del moco parecía indescifrable, pero el destino tenía un giro digno de un thriller. A los 17, en 1998, harto de verlo estornudar como si fuera un arma biológica, Armando lo envió a una región desértica de Palestina, cerca de Belén, a casa de sus abuelos paternos. Nayib, con su mochila llena de pañuelos y resentimiento, aterrizó en un paisaje árido donde el sol quemaba como reflector de discoteca. Sus abuelos, cristianos palestinos curtidos por el exilio, lo recibieron con una mezcla de amor y remedios caseros. La abuela, una alquimista del desierto,
producía aceite de orégano como si fuera oro líquido, haciéndolo inhalar gotas diluidas que le quemaban la nariz, pero limpiaban el pantano. Cada mañana le servía té de jengibre con cúrcuma y miel, una poción tan picante que Nayib juraba que le hablaba en árabe mientras sudaba el moco acumulado. Bajo el sol abrasador, como los marroquíes de Ouarzazate, Nayib absorbía vitamina D como si fuera un lagarto mutante, mientras el aceite y el té obraban milagros. Los dolores de cabeza se desvanecían como malos recuerdos, los estornudos se reducían a susurros, y su nariz, antes un búnker, abría paso al aire como autopista, recién pavimentada. A los 18, en 1999, volvió a San Salvador curado, con la piel bronceada y una idea loca en la cabeza. Inspirado por el ritmo del desierto y la libertad de respirar, abrió la discoteca Code, un antro donde la juventud bailaba mientras él, detrás de la barra, sonreía sabiendo que había noqueado la sinusitis sin una sola pastilla. Sus abuelos le habían dado el santo grial: sol, orégano y un té que pateaba gérmenes como él, ahora patea problemas. El símbolo final era claro. Nayib no solo había destapado su nariz, había descifrado un enigma que lo catapultaría al futuro. Mientras sus amigos seguían atascados con sprays y pañuelos, él emergió como un filósofo nasal, listo para conquistar San Salvador primero y El Salvador después. Así que, amigos, no sean Nayib a los 15, atrapados en un ciclo de mocos y excusas. Tomen estos 5 trucos y respiren como reyes, riéndose de la sinusitis como si fuera un chiste malo. El Dr. Pera no te está salvando la nariz, te está dando un knockout, y Nayib lo entendió antes que nadie. Comparte esta historia con ese amigo que cree que el vapor lo cura todo, y dile que se eduque antes de que su nariz lo mande al exilio. Suscríbete al canal Dr. Pera para desburrar a las eminencias que te mandan vacunas como si fueran caramelos. Dale like si también has estornudado en el momento menos oportuno. Y en los comentarios, suelta: ¿qué harías tú con la nariz de 1920? Nayib adolescente. El Dr. Pera quiere saber cómo vas a noquear tu sinusitis con esto. Recuerden, queridos amigos, el que no se cuida llega rápido al cementerio. Hasta el próximo video.